Filosofía de la perspectiva regere, la mente, la realidad y usted. Hola. Le deseo tenga usted un bendecido, saludable, feliz y exitoso día, hoy y siempre. Como punto de partida para la comprensión de este novedoso e interesante proceso, le ofrecemos el presente tema, enfocado en la relación que existe entre la filosofía, la perspectiva regere, la mente, la realidad y usted. En primer orden, vamos a conceptualizar los términos para tener un claro enfoque del tema, iniciando por la filosofía, del latín filosofa, derivada del griego antiguo y cuyo significado es amor por la sabiduría, la cual surgió en la antigua Grecia con planteamientos basados en la argumentación racional y sin requerir la experiencia empírica, trata del estudio de problemas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral, el lenguaje y la belleza, utilizando la razón y la reflexión para comprender la realidad. Sus ramas principales incluyen metafísica, epistemología, ética, lógica y estética. Siguiendo con la perspectiva, del latín perspicere que significa para ver a través de, que se refiere al punto de vista, manera o contexto desde el cual se considera o se analiza un asunto, forma o idea, basada en la percepción como la capacidad para captar, organizar, procesar, relacionar, dar significado y reaccionar a las informaciones que alcanzan los sentidos y en función de lo que determina la razón, la experiencia, la actitud, el deseo y el bienestar. Luego, tenemos el vocablo regere, que en latín significa regir, regente, gobernar, controlar o dirigir, que implica el control o autocontrol para rectificar, mejorar continuamente o ajustar progresivamente algún proceso, gestión, acción, idea o creencia, buscando la precisión de lo deseado o de la solución y en función de regir adecuadamente para corregir errores o problemas. Continuamos con la mente como fenómeno complejo y abstracto que emerge de la actividad cerebral y de la interacción con la experiencia, basado en el conjunto intangible de facultades cognitivas y emocionales contextualizadas del ser humano, tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, la conciencia y la emoción, que nos permiten interpretar y responder al entorno, y aunque se asocia estrechamente con el cerebro, se entiende que la mente no es una entidad física. Por último tenemos la realidad, referida a la existencia real y efectiva de algo, la verdad de los hechos o la suma de todo lo que existe, en contraposición a lo imaginario o ilusorio, cuyo concepto tiene implicaciones en diversas áreas tales como la filosofía, las ciencias puras, la psicología y las ciencias sociales, donde se estudia su naturaleza, su construcción y la relación entre realidad objetiva y subjetiva. Entonces, se puede asumir una primera aproximación conceptual de la frase filosofía de la perspectiva regere, la mente, la realidad y usted, entendiendo que la filosofía explora la naturaleza de la realidad, la mente y la existencia humana mediante la razón y la crítica, mientras que la innovadora perspectiva regere se refiere a una forma controlada de percibir y entender el mundo a través de estos marcos filosóficos. Por lo tanto, se comprende que la más probable relación se basaría en que la filosofía proporciona las herramientas para analizar la mente y la realidad en un contexto específico, permitiendo a usted, o el ser como individuo, desarrollar una perspectiva más profunda y crítica sobre su propia existencia y el mundo que lo rodea. De hecho, nosotros inferimos metafóricamente que en el documento de la existencia, la perspectiva es el contexto a desarrollar, el regere es el control cognitivo e intuitivo de dicho contexto, la mente es la pluma, el intelecto el papel, la realidad lo plasmado y usted es el escritor y lector de su propia existencia, por lo cual, hemos relacionar los vocablos para indicar que dado lo percibido por los sentidos y al comprender y rectificar el pensamiento como actividad cerebral y de interacción con la experiencia, podemos reescribir nuestra realidad, revelar y regir un mundo superior a lo que perciben los sentidos. Elevar la mente desde las sombras de lo aparente hasta la luz del conocimiento de dicha realidad y mostrar el camino de las verdades profundas del mundo, las cuales se descubren no solo con los sentidos, sino también con la comprensión racional. Por otro lado, se destaca que para mejorar la conceptualización, análisis y aprendizaje de los temas a exponer, debemos considerar todas las pertinentes escuelas o corrientes filosóficas, como fundamentales para lograr una mayor comprensión y aplicación de las perspectivas regeres, sin sesgo alguno,
porque nadie tiene la verdad absoluta, nada es 100% puro ni perfecto. El todo es esencialmente la suma de todo y la realidad se presenta contextualizada según múltiples variables, incluyendo nuestra capacidad para captar, organizar, procesar, relacionar, dar significado y reaccionar a las informaciones que alcanzan los sentidos y en función de lo que determina la razón, la experiencia, la actitud, los gestos, el deseo y el bienestar. A manera de primer ejemplo, presentamos la máxima filosófica de Platón y del platonismo en términos de la realidad la crea la mente, podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestra mentalidad, que resume la esencia de muchas enseñanzas filosóficas y subraya la gran influencia de la mente en la configuración de nuestra percepción y experiencia de la realidad, arraigado en el pensamiento platónico, como pilar fundamental de la filosofía occidental y en la exploración de la compleja dinámica entre la percepción humana, la cognición y la naturaleza de la realidad. También a manera de ejemplo, analizamos la famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, como enunciado fundamental en la filosofía moderna y al percibirla a la luz de diversas corrientes filosóficas y de la perspectiva regere, se infiere una posible carencia que invita a ser corregida o complementada y al hacerlo podría quedar como, percibo y pienso, luego existo y rectifico, expandiendo la idea de Descartes al incluir la percepción como un paso previo e indispensable para el pensamiento y la existencia. Además, la adición lograda puede reforzar la idea que la experiencia sensorial es fundamental para la construcción y control de la realidad, de la conciencia humana y de su significado. Es decir, el cambio propuesto introduce una nueva dimensión que implica una reflexión más profunda sobre la experiencia humana y con la adición de percibo, se sugiere que la percepción precede al pensamiento y a la existencia, porque en esencia se enfatiza la importancia de la experiencia sensorial en la construcción de la realidad y la conciencia, pero mantiene la idea primigenia que la única certeza de la que no se puede dudar es la propia existencia como ser pensante, dado que el acto de dudar lo que se percibe, es un tipo de pensamiento que confirma la existencia de quien duda, y se permite redundar al establecer la existencia como una consecuencia lógica del acto de pensar. Además, la palabra rectifico señala la capacidad del ser que percibe, piensa y existe, de corregir sus errores o de mejorar su propia realidad. Por lo tanto, la frase ampliada, percibo y pienso, luego existo y rectifico, sugiere que la conciencia de la realidad se construye inicialmente a través de la percepción porque percibimos el mundo que nos rodea, dado que no solo existimos porque pensamos, sino porque percibimos el mundo que nos rodea y a partir de esa percepción construimos nuestro pensamiento, nuestra experiencia y nuestra conciencia de ser como elementos fundamentales de la existencia. De acuerdo al par de ejemplos previamente expuestos, en las próximas entregas ahondaremos similarmente con respecto a las diferentes escuelas o corrientes filosóficas en función de las perspectivas regeres y de acuerdo con sus especificidades para abordar y relacionar un tema en particular. Por otro lado, en este punto resulta interesante referirnos y analizar uno de los grandes dilemas humanos, creer o no creer, con su amplia gama de posibilidades para responder. Pero por simple consideración y sin estimación filosófica, preferimos decantarnos por nuestra opinión grupal, con la idea genérica que se trata de un gesto que implica decidir entre creer o no creer, porque el hecho de creer o de no creer se basa en elegir por una de las dos caras de una misma moneda, la cual ha sido acuñada con aleación de fe, con técnicas mentales de pensamiento, razonamiento, lógica y sentido común, emitida por la Casa de los Justos, percepciones, emociones, placeres, experiencias y gestos y valoradas según dispongan Dios, las leyes de Murphy y la providencia, lo cual significa a grandes rasgos, que cada acción o gesto que realizamos es básicamente una forma de elegir o de afirmar nuestras creencias, ya sea de manera activa o pasiva, e implica que al elegir la acción de inclinarse hacia una opción o punto de vista u otro, también estamos decidiendo si creemos o no en una idea, valor o propósito, y esta elección se manifiesta en nuestras palabras, acciones y omisiones. No obstante, alertamos que dicha decisión se debe tomar de forma consciente, racional y con el tiempo necesario o prudencial para hacerlo, porque el gran riesgo al decidir entre creer o no creer será lograr o no un beneficio,
o satisfacer o no una creencia o dogma no tóxico ni dañino, o en el peor de los casos que dado el resultado intermedio o final, el mismo implique llorar, culpar a otros o quejarse luego de tener que sufrir las graves o dolorosas consecuencias. Es todo por hoy. Perspectivas Regeres, su canal educativo e informativo de la percepción y sentido precisos de la vida. Síguenos, suscríbete, otorga un like y deja tus comentarios, para que usted reciba todas nuestras novedades, que serán de gran utilidad. Fija tus metas en el cielo, lo más lejano posible, sin importar lo difícil que pueda ser llegar a ellas, porque si falla en lograrlo no hay problema, probablemente alguna estrella alcanzará y eso sería un notable éxito. Perspectivas Regeres, gracias por su atención. Hasta el próximo video.